Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy mis hermanos vamos a ver un temita muy bonito del Evangelio de Juan. Aquí en el Evangelio, en el capítulo 21, está la segunda parte de la pesca milagrosa. Aquí vamos a ir analizando qué hizo Jesús, cómo se presentó Jesús y qué mensaje nos quiere regalar en esta pesca milagrosa. Sí, mis hermanos, hagamos un poquito de historia acerca de cómo se produce prácticamente esta maravillosa acción sobre la pesca milagrosa. Como dice su palabra, milagrosa. Quiere decir que fue por un milagro de Jesús, pues. ¿No es cierto, mis hermanos? Vamos a ver qué enseñanzas nos deja esta palabra. Sí, mis hermanos. Yo quisiera preguntarles, no solo a los hermanos retiristas, sino a todos los hermanos que van a ver este video. Por supuesto, a los hermanos que han hecho su retiro en Juan 23 especialmente. Ahí Jesús nos vino a recordar a muchos talentos que Dios nos ha regalado a nosotros. Dios nos regala muchos talentos. Pero ¿qué sucede muchas veces? Sucede que esos talentos, unos como que se recuerdan y otros como que permanecen dormidos. Dice la palabra, eso está en Isaías 49:1. Dice que Dios nos conoció desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Claro. ¿Cómo no nos va a conocer si somos hijos de Dios, no es cierto? Dios nos conoció desde que nos hizo. En el vientre de una madre, de una mujer, ahí se produce ese milagro. Porque yo pregunto, ¿qué hace la mamá? Nada. Lo único que hace es alimentar a su hijo que tiene en su vientre, prestar su vientre para que ahí se haga el milagro de Dios. Entonces, ahí en esa formación, en ese crecimiento de cada uno de nosotros, Dios se fue ya manifestando. ¿Qué dones Dios nos dio? Hay muchos dones que son dados por el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, hoy el Señor también nos viene a preguntar, ¿qué estamos haciendo con estos dones que Dios nos ha regalado? Los recibimos en el bautizo, los hemos recibido en la confirmación, y por qué no decir con la sangre de Cristo, pues, mis hermanos, nuestros dones que nos ha regalado Dios, tenemos que ponerlos en práctica, mayormente a los hermanos retiristas, los que han hecho un retiro, sea en Juan 23 o en cualquier comunidad, en alguna iglesia católica, puede ser una carismática. Bueno, ¿en cuál iglesia de Cristo hiciste tú? ¿En qué barrio? ¿En qué comunidad? Eso es válido, siempre y cuando sea en la iglesia de Cristo, porque es la única y la verdadera, la universal. Recuerden, mis hermanos, que católico quiere decir universal. Así nos dice la palabra en el Evangelio de Marcos 16:15. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y hagan mis discípulos, háganles conocer mi palabra. Miren, mis hermanos, ¿y qué más nos ofrecía Jesús?
Y el que se bautice se salvará. Y el que no se bautice se condenará. Por eso, mis hermanos, en el bautizo es cuando Jesús nos regala ya esos dones. Pero como les digo, unos como que se activan, otros no. Pero llega un momento, mis hermanos, llega un momento. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, sean o no sean retiristas, ¿quiénes hemos sido? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? Yo por mí personalmente, mis queridos hermanos, yo más de los 40 años, yo no lo conocí a Dios. Sinceramente les digo que yo no lo conocí. Yo no sabía ni qué era la misa, ni sabido que existía una ley que está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Yo no sabía. Tan ignorante era. Que yo me iba a misa, pero yo no le hallaba ni pies ni cabeza cuando el sacerdote daba su prédica, daba a conocer el Evangelio. Yo sinceramente no lo conocía. Pero Dios algún día a lo mejor me preparó ya en el vientre de mi mamá. Tú vas a ser maestro, te voy a dar ese don de profecía. Y así lo he ido entendiendo, mis hermanos. Dios me ha ido preparando. Yo les cuento, mis hermanos, que yo jamás pensé ser profesor tampoco. Pero Dios dijo, tú vas a ser profesor. Primero vas a ser de educación y después vas a ser profesor, pero de mi palabra. Y así lo siento, mis hermanos. Así lo he ido sintiendo. Así yo me he ido preparando y Dios me ha ido dando esa sabiduría. Me ha dado esa fuerza, esa inteligencia para yo ir entendiendo la palabra, mis hermanos. Y hoy me pregunto, ¿para qué Cristo Jesús hizo la pesca milagrosa? Para pescarnos. ¿De qué se valió Jesús para pescarme a mí? A través de un retiro de Juan 23, mis hermanos. Ahí Jesús me pescó a mí. Ahí me pescó, mis hermanos. Y de ahí en adelante, mi vida ha cambiado. Totalmente. ¿Que han habido problemitas? Sí, eso tampoco no le vamos a decir que no hay, mis hermanos. Eso sí, donde quiera van a haber problemitas. En cualquier hogar. Problemas con su esposa, con sus hijos, con la familia. Sí, mis hermanos. Pero hay que poner de parte. Entonces, mis hermanos, yo sí les pregunto así concretamente a los hermanos que han hecho su retiro en Juan 23. ¿Qué hubiera sido si ustedes no hubieran hecho un retiro? A ver, ¿qué hicieron de malo? Que Jesús se cansó, dijo, no, ahora voy a ponerles el anzuelo a cada uno de los hermanos y los voy a pescar. Y los voy a subir a mi barca. Es lo que dijo Jesús. Y Dios nos pescó. Acuérdense de la pesca milagrosa. Aquí vienen, mis hermanos, muchas cosas. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir viendo lo que dice Pablo. Vamos a ver una carta de Pablo a los Efesios. A lo mejor los Efesios, que eran de Éfeso, ¿no es cierto? A lo mejor eran muy duros, como muchos de ustedes, los que están viendo este video. Eran muy duros. Entonces Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 11, ¿qué dice? Y Jesús dio sus dones. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos, dice Jesús, para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? La iglesia, mis hermanos. El cuerpo de Cristo es la iglesia.
Entonces, ¿para qué nos regaló los dones? Para hacer cada día más grande la iglesia de Cristo, mis hermanos. La de Cristo. No como otros hermanos, con todo cariño y con todo respeto. No con otra iglesia que la han fundado hace 5 años, 10 años, 20 años, qué sé yo. O la iglesia que dejó Martín Lutero, esa no. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, es la verdadera iglesia que Él nos dejó. Por eso, mis hermanos, me encanta de haber sido católico. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica tratamos de hacer lo que dice las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Por eso me encanta, mis hermanos. Porque aquí hacemos lo que dice Jesús. Porque así dijo cuando hizo la pesca milagrosa. Dice Jesús que estaba en la orilla. Ahí estuvo Jesús viendo a muchos apóstoles que está en el Evangelio de Juan 21. ¿Quiénes nomás estaban por ahí? Porque dice que Jesús estaba a la orilla del lago de Tiberíades. Y estaban reunidos, ¿quién nomás? Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Por ahí estuvieron algunos. ¿Y no estarías tú también ahí? Aquí están mis hermanos. Ahí estuvo Carlos, ahí estuvo Manuel, estuvo María, estuvo Carmita, Teresa, qué sé yo. Pero ¿qué pasó, mis hermanos, ahí? Ellos se fueron por su propia voluntad. Y viéndolo a Jesús que estaba en la orilla, me imagino que no le dijeron, pero ni hasta luego. Es lo que nos pasa, mis hermanos. Es lo que nos pasa cuando nosotros no lo invitamos a Jesús para que nos acompañe. Y aquí viene ese grito de guerra, o también podemos decir ese eslogan: con Cristo todo y sin Cristo nada. Entonces, ¿qué pasó con estos pescadores? Cogieron, se subieron a la barca y se fueron. Ni siquiera se despidieron de Jesús. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Toda la noche botaron las redes. ¿Y qué sacaron? Nada. Por eso dice, con Cristo todo, sin Cristo nada, mis hermanos. No sacaron nada. Y a la madrugada, cuando ya estaban regresando nuevamente a esa orilla del Tiberíades donde estaba Cristo Jesús, lo vieron nuevamente ahí parado. Ahí lo vieron parado. Se acercaron y Jesús, ¿qué les dijo? Muchachos, ¿qué tienen para comer? Qué lindo. Porque imagino que si fueron toda la noche a pescar, pues era que traen alguna cosita, ¿no es cierto? Algún pescadito. Pero no trajeron nada. Por eso dice, con Cristo todo y sin Cristo nada. ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo nuevamente, súbanse a la barca, boten la red a la derecha, dice. ¿Y qué hicieron estos pescadores? ¿Le hicieron caso o no le hicieron caso a Jesús? Claro, aquí está la obediencia, mis hermanos, que debemos tener todos los seres humanos, hacer lo que Él nos dice, no lo que uno quiere. Nuestros proyectos, mis hermanos, tenemos que primero consultarle a Cristo Jesús, no como estos pescadores. Pensaban que ellos, como no sabían nadar, sabían pescar, ¿para qué van a necesitarlo a Jesús? Pero estuvieron equivocados. Regresaron sin nada. Y después Jesús, ahí sí les dio la orden, y se fueron, pero en nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Salieron unos peces, dice la palabra que ni siquiera los avanzaban a sacar de las redes. Pero sin embargo esa red no se rompe. Así es la iglesia de Cristo, mis hermanos. Por más que la atacan nuestros hermanos separados, no se caerá nunca.
El demonio no tendrá poder, mis hermanos. Es lo que nos demuestra que la palabra de Cristo es palabra de Dios, mis hermanos. Por eso tenemos que hacerle caso a Jesús, mis hermanos. Ahora sí, Jesús los vio que le trajeron tantos peces. ¿Qué les dijo? Ahora sí vamos a comer. Y si no hubieran estado con Cristo, no estuviéramos con Cristo, capaz que no comemos nada. Pero Jesús dijo, vengan ahora sí a comer. ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay llamas? ¿Dónde hay candela? Para asar los pescados. Y Jesús, que llevó por ahí unos pancitos, vengan y coman, sírvanse. Y Jesús nos dio peces y nos dio pescado, nos dio pan. Miren, mis hermanos, es lo que nos pasa a nosotros también, mis hermanos. Es lo que me pasó a mí también. Cuando yo no andaba descarriado, yo también andaba así, sin Jesús. Andaba solo. Pensaba que el mundo era mío. Pensaba que en las cosas del mundo estaba todo, estaba mi felicidad. Cuando no se lo conoce a Jesús, mis hermanos, pensamos de que estamos lindos ahí en las cosas del mundo. A lo mejor tomando trago, a lo mejor con una muchacha, con una, con dos, con tres. Porque así es el hombre. También la mujer. A veces el hombre dice, tengo una hembrita allá, otra mujer acá, otra acá. Dice, tengo 5, dice. Sacamos pecho. Qué equivocados, mis hermanos. Alguien decía, vos sí tienes suerte con las hembras. Esa no es suerte, mis hermanos. Esa es mala suerte. Escuchen bien, mis hermanos. Eso es mala suerte para hombres y mujeres. Eso es mala suerte. Porque yo te pregunto, mi querido hermano y hermano, cuando tú tengas una hija, ¿te gustaría que venga un hombre, venga otro y abuse de ella? Pregúntate, mi hermano, si te gustaría. Por eso dice la palabra, no hagas el mal a nadie si a ti no te gusta que te hagan. Claro, el cuerpo de una mujer es el cuerpo de Cristo también, mis hermanos. Por eso se dice que es el templo del Espíritu Santo. Para eso Dios nos dejó el matrimonio, mis hermanos. Entonces, eso hay que pedirle a Dios. Que todas las cosas seamos dirigidas, pero por Él, tomándole en cuenta a Él, para que todo nos vaya bien, para que todo salga a la perfección, mis hermanos. Pero si no estamos con Él, ¿cómo nos va a salir las cosas bien? Por eso, mis queridos hermanos, hoy Jesús nos viene a preguntar sobre los dones. ¿Qué estoy haciendo con los dones? ¿Los he puesto al servicio de Cristo Jesús o no estoy haciendo nada? Por eso dice Pablo en los Efesios, en el capítulo 4, versículo 7, que dice, cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno, mis hermanos. Así dice la palabra. Así dice la palabra, mis queridos hermanos. Qué maravillosa que es la palabra, ¿no es cierto? Pero vamos a ver otra cita bíblica donde Jesús también se nos manifiesta Jesús. Vamos a ver qué ha hecho por nosotros. Eso lo vamos a encontrar también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 42. A ver, vamos a ver. Estamos un poquito, me equivoqué. En el capítulo, vamos a verlo. En un capítulo de Juan. En Marcos 6:34. Marcos 6:34, ahí vamos a encontrar
lo que nos dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Estamos en la pesca milagrosa, mis hermanos, ¿no es cierto? Y a través del evangelista, porque ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos que Jesús nos ha dado los dones? Y a través de esos dones, ¿qué nomás nos hizo Jesús? Dice Jesús que nos convirtió en ¿qué nomás? En profetas, evangelistas. Ahí están los 4 evangelistas, mis hermanos. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos apóstoles? 12 nos dio. Ahí están los 12 apóstoles, que fue el don que les dio a los apóstoles para que los sigan, a los profetas para que enseñen. Eso es lo que ha hecho Jesús con los dones. Otros evangelistas, otros pastores. Nosotros también somos pastores, mis hermanos. No vayan a creer que solo los pastores evangélicos. No, mis hermanos. Nosotros somos pastores. Nuestro presidente o presidenta del grupo es el pastor. El sacerdote es un pastor, mis hermanos. Dios le dio el don de ser sacerdote. Ahí está nuestro pastor, nuestro guía. Miren, mis hermanos. Maestros también dice aquí que nos ha hecho. Maestros de la ley, maestros que enseñamos la palabra. Miren, mis hermanos, cómo Jesús nos ha pescado. Servirlo a Jesús, mis hermanos, es un milagro también. Entonces, miren, mis queridos hermanos, lo que dice el evangelista Marco en el capítulo 6, versículo 34. Como estamos en la pesca milagrosa, vamos a ver qué hizo Jesús. Dice Jesús, al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Ese era yo, una oveja sin pastor, mis hermanos. Capaz que también hay muchos ovejas sin pastor. Preguntémonos, mis hermanos retiristas, ¿ustedes también no serían ovejas sin pastor? Preguntémonos, mis hermanos. Pero hoy Jesús nos llamó, así como lo llamó a Pedro, lo llamó a Juan, a Andrés, a Santiago, a Natanael. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? De hoy en adelante no serás pescador de peces, sino pescador de hombres, de almas.